Dios les bendiga, querido pueblo de Santa Marta, Colombia. Desde aquí, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Argentina, les saludo con toda la paz del Señor y les agradezco dejarme entrar a través de este video y poder compartir un tiempo la palabra del Señor. Agradezco al pastor Ángel, un amigo del alma, le mando mucho saludo, un abrazo grande y gracias al Señor que nos permite disfrutar de este tiempo. Dios ha sido tan bueno con nosotros, porque cuando muchos dicen, ¿por qué Dios permite estas cosas? Nosotros, el pueblo de Dios, decimos, gracias Señor porque nos avisaste de estas cosas. En primer lugar, antes de dejarles una palabra que les pueda dar ánimo, quiero decirles que el pueblo de Dios debe aprender a escuchar la palabra profética y vivir por las palabras del Señor. Y cuando yo entiendo la palabra de Dios, entonces no necesito desafiar a nada ni tentar a nadie, porque a Dios no lo podemos tentar, ¿sí? Y Él no tienta a nadie, simplemente nos avisa de los tiempos peligrosos. El apóstol Pablo decía que debemos tener cuidado porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían 3 flagelos sobre la tierra: guerras, vendría hambre, terremotos y vendrían pestes, ¿sí? Esto traería
colapsos en muchos lugares de la tierra. Dios advirtió que estas cosas venían. Entonces, hoy estamos en un tiempo de una peste, una pandemia que está castigando a la humanidad de alguna manera. Y nosotros tenemos que ser sabios con respecto a la palabra y cuidarnos. Por eso, cuídese, iglesia, porque pasada la pandemia va a ser maravilloso poder volver a vernos cara a cara. El pastor Ángel viniendo para Argentina, que tenemos una cita pendiente. Yo yendo para allá para verlos personalmente y pasar esos lindos momentos que en otra ocasión hemos vivido. Si hay una guerra, nadie sale a buscarse una bala afuera, trata de guardarse. Y si estamos en una peste, no salgamos a la calle a buscar ser contagiados, sino que nos mantengamos listos, preparados para seguir avanzando hacia adelante y seguir anunciando el Evangelio de Jesús. Y lo más importante de todo es lo que yo les quiero compartir en este momento, y es estar preparados espiritualmente y mentalmente para tener una fe que supere límites. Porque este mundo que está atemorizado, alguien del pasado reciente de la iglesia dijo que en medio de un mundo miedoso hace falta una iglesia corajuda. Y una iglesia corajuda no es una iglesia que sale a hacer lío a la calle en la manera como en la pandemia, a hacer desastre. Una iglesia corajuda es una iglesia de fe que predica a Cristo a pesar de las situaciones, que progresa a pesar de las economías. Es una iglesia que se sigue imponiendo y predicando el evangelio del amor de Dios a pesar de las limitaciones que pueda haber. Supera los límites y la iglesia de Cristo debe tener esa fe. En el libro de Hebreos, el maravilloso capítulo 11 que tanto amamos los pentecostales, dice el escritor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es aquello que nosotros esperamos sin saber con certeza que va a venir, pero tenemos la certeza de que va a venir. La fe es algo que solo los hijos de Dios pueden tener. La gente puede hablar de esperanza, de ilusiones, pero la iglesia habla de fe. Ahora, que nuestra fe sea una fe que realmente supere límites. Y tratando de ver en la palabra, ¿qué es una fe que supera límites? Primero, una fe que supera límites es una fe no fingida. Así lo declara el apóstol Pablo a Timoteo cuando le habla de la fe con la que él fue criado por su mamá y su abuela. Y le dice: la fe no fingida que hay en ti. Una fe no fingida es una fe íntegra, es una fe que se sabe en la teoría y se practica en el cada día. Muchos creyentes tenemos una fe extraordinaria cuando estamos en la iglesia con los hermanos, pero cuando estamos fuera de la iglesia tenemos temores, tenemos miedo, cedemos a la tentación, nos camuflamos perfectamente con el resto de la humanidad, nos mezclamos hasta con el vocabulario. ¿Por qué? Porque esa es una fe fingida, ponemos una máscara, una careta para mostrarnos quiénes somos, ¿sí? Y Dios no quiere un creyente que tenga una careta de santidad, sino un hombre, una mujer que con integridad de espíritu en la iglesia alabe al Señor con los hermanos, se goce con el Señor, reciba cada bendición del Espíritu Santo, pero que salga a la calle y sea en medio de la sociedad un hombre y una mujer con la misma fe, con aquella fe que tenían los creyentes primitivos, que luego de ser llenos del Espíritu Santo perdieron el miedo y salieron con libertad y poder a una calle llena de limitaciones y predicaron a Cristo e hicieron milagros y vivieron vidas de poder. Dios quiere una iglesia que supere límites, y para superar límites primero debo tener en cuenta que mi fe
tiene que ser una fe no fingida, una fe no simplemente aprendida en el aula de la clase o en el seminario donde yo la estudié a la palabra de Dios, no una fe de teoría, que puedo saber mucho de teología, sino una fe de práctica, no una fe que hable de amar, pero no ama, no una fe que hable de cooperación, pero no ayude, no una fe que hable del servicio, pero no quiera servir al Señor, sino una fe que esté activa y que nos movilice a la acción dentro de la iglesia y cuando estamos en la sociedad. Dios quiere que tu fe traspase límites y alcances la libertad de los hijos de Dios. La segunda característica de una fe que supera límites es una fe que viene por oír la palabra de Dios. ¿Saben que mucha gente tiene fe en base a experiencia? Yo ya me sé esto, ya me lo aprendí a esto. La vida me enseñó, dicen otros. Yo tengo mucha experiencia, ya viví tantas cosas feas que ya sé dónde tengo que caminar y por dónde tengo que ir. Y esa fe es humana, es una fe experimental. Y como dijo un amigo mío, un sabio, me dijo: Hugo, la experiencia es aquello que te viene cuando ya no la necesitas. Por ejemplo, yo una vez puse mis dedos en un cable que estaba pelado y tenía corriente. Y cuando lo toqué, esa corriente sacudió mi cuerpo y yo adquirí experiencia y supe que no debo tocar el cable. Pero claro, ya me había tocado y ya me había agarrado corriente, la corriente eléctrica había pasado por todo mi cuerpo y gracias a Dios que lo estoy contando. Pero lo tuve que pasar, la experiencia te viene cuando ya no la necesitas. Ahora, una fe no puede estar basada en la experiencia de lo vivido. La verdadera fe, la fe que supera límites, está basada en algo que es superior, que es superlativo. Y nada más superior y superlativo que el poder de la palabra de Dios, cuando viene con fuerza y con eficacia y nos satura, nos llena el alma, nos refrigera el espíritu y nos prepara, nos anima y nos empuja a vivir una vida de victoria. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te enriquece, te hace sabio y te prepara para la vida. Y así fue que Jesús se encontró en el desierto peleando primero consigo mismo, porque tuvo mucho hambre, dice, y tenía sed. Estuvo 40 días en el desierto sin beber y sin comer, y él tuvo que luchar consigo mismo para eso. Pero después tuvo una fuerte presión y choque contra el diablo. Y cuando el diablo se apareció allí para tentarle, él tomó la palabra, porque era la palabra la que le mantenía firme en su cuerpo de humanidad. Querido hermano feliz de Colombia, ese pueblo alegre, ese pueblo siempre feliz, nada te hará más fuerte que la palabra de Dios operando en tu vida. No simplemente conociéndola superficialmente, sino metiéndote en ella, escuchando a tu pastor, lo que tu pastor te imparte cada día, aceptando la palabra impartida y viviendo por ella. Nada más perfecto en el mundo que la palabra del Señor. Tantas propuestas tiene el mundo hoy para seducir a la iglesia, para sacarla de los templos, a veces tratando de ocultar a Jesús. Ya de la Navidad lo ocultaron y lo taparon con el famoso Papá Noel. Y así lo van cambiando a Jesús todo el tiempo por figuras, porque la palabra de Dios es detestada por el mundo, porque tiene tanto poder. El Evangelio es poder de Dios y el Evangelio de Jesucristo es la exposición de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le va a enseñar a los romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando esa fe viene a nosotros, nos preparamos para superar límites en el nombre del Señor. ¿Cuántas batallas
te restan por luchar, mi amado hermano? ¿Cuántas victorias tenés que festejar todavía? Las mejores las vas a festejar con la palabra de Dios viviendo en tu vida. La tercera característica que yo quiero hablarles de una fe que supera límites es que la fe que supera límites es similar a una semilla de mostaza. Es interesante cuando Jesús enseña y le dice a los discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a aquel monte que se pase al mar y les obedecería. Yo me acuerdo hace unos años atrás, invitados por sus pastores, estuve con los jóvenes en la famosa Sierra Nevada. Y me acuerdo que se vino una lluvia impresionante, pero era el paisaje tan bello en aquel lugar, tan precioso el paisaje en aquel lugar maravilloso de Santa Marta, donde disfrutamos esos días. Y yo pensaba en esa montaña que estuvimos subiendo y en la que disfrutamos de ese tiempo. Y ¿cómo podría yo decirle a la montaña que se pase al mar? Y Jesús dice: les obedecería si fuera necesario hacerlo. Qué impresionante poder que tiene la fe. Pero ¿qué clase de fe necesito para hacer semejante milagro? ¿Qué clase de fe necesito para poder mantenerme firme en un tiempo de pandemia? Para poder mantenerme firme en un tiempo donde las congregaciones, las iglesias no pueden ir a los salones y se alimentan por las redes, porque su pastor le alimenta por la red. Jesús dijo, como un grano de mostaza. Pero Jesús no dijo, tienen que tener una fe chiquitita, una fe pequeña. No. Jesús no hablaba del pequeño. Todo lo contrario. Los pequeños somos nosotros, como un grano de mostaza. ¿Qué se espera de una semilla tan pequeña? Uno toma un carozo, un hueso de durazno y lo ve tan grande, y la semilla de mostaza es tan pequeñita, y pensamos, ¿qué puede hacer la semilla de mostaza al lado de una semilla de durazno? ¿Por qué tan pequeña? Sin embargo, cuando la semilla de mostaza cae en la tierra, comienza a crecer y se hace un arbusto que se transforma en un árbol. Y es impresionante cómo una semilla tan pequeña produce una planta tan grande. ¿Saben por qué? ¿Qué quería decir Jesús? Que la fe que supera límites es aquella fe que te lleva a hacer más de lo que se espera de ti. Vinieron los discípulos y le dijeron, maestro, aumentanos la fe. Y Jesús lo miró y les dice, no puedo aumentarle la fe. Pero si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Qué significa eso? ¿Poquita fe? No. Si tuvieran una fe que les lleva a hacer más de lo que se espera de ustedes. Yo cuando miro mi vida me pregunto, ¿qué espera la gente de mí? Y sabe que la gente espera de mí no por mis virtudes, sino por mis defectos. Entonces, cuando llego a un lugar, me miran y consideran si voy a hacer de las mías. Si voy a mandarme el problema que sé hacer delante de la gente. ¿Con qué voy a salir? Porque me tienen miedo, y si soy violento, tienen miedo que pelee. Y si soy mal hablado, tienen miedo de que yo insulte, porque saben lo que soy. ¿Qué esperan de mí? La pregunta es, ¿qué espera la sociedad de ti? ¿Qué esperaba la sociedad de los discípulos? Los de los discípulos esperaban que copien al maestro y que hagan milagros como el maestro. Pero ellos se sentían como un grano de mostaza. Y Jesús dijo, si son tan pequeños, pueden producir tanto si ustedes aprenden a dar más de lo que se espera. Y yo comienzo en mi casa. ¿Qué esperan tus padres de ti?
Demostrale de qué estás hecho, que tenés fe, una fe que supera límites. Y ayudá en las tareas de la casa. No discutas con tus padres. Sé un buen hijo. Vos como papá, ¿qué esperan en tu casa de ti? Que llegues malhumorado de trabajar. Demostrales que podés cambiar y llegás con una sonrisa grande y alegrás a la familia cuando llegás. Mujer, ¿qué están esperando de ti? Que estés enojada porque te toca limpiar y porque te toca cocinar. Demostrales que adentro tuyo está toda esa fuerza para poder ser mucho más de lo que se espera de ti. Hay cosas en tu vida que están guardadas y que no te animás a sacarlas adelante. Ay, pastor, me dan vergüenza, miedo predicar a Cristo allá afuera. Demostrá la fe por tus hechos y salí a hablar de Jesús. Hablale de Jesús a tus amigos, a tus familiares. Orá por aquellos que necesitan oración. Ya no sea de los que dicen, oren por mí, sino yo voy a orar. Una fe que supera límites. Es una fe como el grano de mostaza, que da mucho más de lo que se espera de ellos. Querida iglesia de Santa Marta, Dios está buscando una iglesia que le agrade y le llene el corazón de felicidad. Que Dios pueda traer a nosotros toda la fortaleza y la fuerza para ser una iglesia que se atreva a superar límites. Yo estoy convencido de que el pastor Flores los está desafiando permanentemente a una vida de fe y de victoria, a una vida de éxito en medio de crisis, a una vida trascendental en medio de una pandemia. Demuestre que con la fe usted puede lograrlo. El pasaje que quería leer termina en el versículo 6 de Hebreos 11 y dice el escritor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios siempre está superando sus límites. Que en estos días difíciles, días de peste que azotan el mundo, tu vida pueda ser un ejemplo de gloria y de bendición y puedas realmente bendecir a mucha gente con los milagros del Señor. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y puedas ser nutrido con una fe que supere límites.